Sí, para sin mí. duda. Listo. Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Eduardo Bazán Alba, coordinador de orientación psicológica de la UPN. Somos alumnos de Lengua 2 y estamos para realizarle una entrevista sobre la influencia de los programas televisivos como los reality shows en la violencia adolescente. ¿Qué tal? Queríamos, como primera pregunta, ¿considera usted que actualmente hay mucha violencia en la televisión? ¿Por qué? Sin duda, bueno, ¿cómo estás en principio? De hecho, que los contenidos hoy por hoy televisivos no tienen un filtro. Estamos viendo programas para niños, adolescentes, familias, con contenidos sumamente duros, con contenidos que hasta inclusive no proporcionan ningún tipo de aprendizaje. Y lamentablemente eso se refleja en una baja calidad de lo que pudiéramos darle a una persona que necesita ver un buen programa de señal abierta. Bajo esas características, lamentablemente las personas pues no tienen de dónde aprender, y curiosamente eso también puede ser una de las tantas causas de la violencia, como tú lo mencionas, en adolescentes, ¿no? Claro. ¿Por qué programas que se transmiten en televisión considera usted que son los más violentos? Bueno, en realidad depende de qué punto de vista lo veas, ¿no? Porque por un lado está el hecho de que sean programas sumamente fuertes, violentos, con contenidos, hasta inclusive los dibujos animados, entre otros programas. Cuando hablamos de talk shows, por ejemplo, hablamos del caso, por ejemplo, de Laura en América, ¿no? Laura Claro. Bozzo. Hay un programa centroamericano que se llama Caso Cerrado, y también tienen contenidos muy violentos, en donde podemos observar que el nivel a veces de agresividad es muy alto. Y en algunos puntos es tomado hasta inclusive como una mofa, ¿no? Porque eso no produce ningún tipo de aprendizaje. De hecho, que esos programas andan flotando en el ambiente sin ningún problema. Si hablamos de reality shows, por ejemplo, vemos estos programas entre comillas denominados de competencias, tipo combate, esto es guerra, ¿no? Estos programas en donde el esfuerzo físico, que supuestamente es la base del programa, no se ve, sino se ven los problemas coyunturales de pareja, se ven problemas que finalmente nada tienen que ver con un crecimiento personal, ¿no? Entonces sí, existe una gama fuerte de programas violentos en cuanto a contenido, es inclusive, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los programas cómicos, cuando se hace una apología a la homosexualidad, también hay una violencia enorme desatada ahí. Y eso pues nadie lo controla. Entonces seguimos viendo esos contenidos, seguimos llenándonos de eso, y es por eso justamente que se denomina finalmente como TV basura. Claro, se podría decir que hay mensajes subliminales bajo esa máscara de... Bueno, bastante directos también, ¿no? Claro. Este, la exposición de la vida personal, ¿cree usted que explicaría el éxito de estos realities? Probablemente sí. Desde un punto de vista psicológico siempre nos interesa el morbo. Lamentablemente siempre nos eh, gusta estar escarbando entre lo malo que le pueda pasar a alguien, ¿no? Y eso parece que en nuestra sociedad es algo muy enriquecedor, ¿no? A la gente le gustan estos temas, y obviamente pues esto no ocurre de la nada. Hay todo un aparato de mercadeo en los canales televisivos en donde se detecta que esto es lo que más consume la gente. Entonces, lógicamente, si el pueblo necesita eso, lamentablemente es lo que se les brinda. Y vemos el tipo de contenidos donde la gente expone su vida, y vas a ver casos fuertes, enormes, en donde lamentablemente pues se ve que las chicas exponen su vida, se ven contenidos sexuales muy grandes, rupturas familiares, finalmente hasta en algunos casos situaciones prefabricadas, ¿no? O sea, ni siquiera cosas reales, todo para una venta y consumo, ¿no? Y que todo funcione. A todo esto entonces, ¿cree usted que los realities televisivos sí generan conductas violentas en los adolescentes? Sinceramente, en el peso del 100% no, porque son solamente contenidos en una sociedad carente de afecto, carente de un nivel educativo adecuado. Hay otras aristas que proporcionan eso. En una sociedad donde la economía hace que el padre de familia salga de su casa, deje al hijo solo y le diga: tu mejor amigo es la televisión. Cuando regresa a casa, pues se encuentra un hijo cansado, sin nada que hacer, y obviamente repleto de todas las imágenes que ha visto. De hecho, que el problema va más al fondo de ello, ¿no? Si es que hay un tema de violencia, y eso es por una carencia afectiva familiar. El problema creo que está más en el fondo de quienes permiten que se vean esos programas televisivos.
Qué bueno que nos comenta esto, porque la siguiente pregunta es ¿cuál sería el nivel de responsabilidad de las familias que le permiten a sus hijos observar estos reality shows? 100%. De hecho, que la familia es quien inculca todo el tema de valores y quienes inculcan horarios y responsabilidades, ¿no? Desde que somos niños hasta adolescentes, inclusive en algunos casos adultos, ¿no? Lamentablemente son las familias las primeras en donde nosotros tenemos estos permisos, ¿no?, inadecuados. Y las familias no ven los contenidos. O sea, las familias, por ejemplo, prefieren que sus hijos pasen tiempo en la televisión para que estén tranquilos, bajo la excusa de que, ay, mi hijito está viendo televisión y está tranquilito. Pero no ven el contenido y la cantidad Que se llenan. de violencia, de situaciones innecesarias a las cuales los chicos se exponen, ¿no? Eso puede generar un nivel de violencia. Entonces ya después de eso, ves por ejemplo a los chicos en el colegio jugando Esto es Guerra, jugando al SmackDown, que son los gladiadores estos, ¿no? Y sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que podemos medir el nivel de violencia que generan estos programas? Medir el nivel de violencia, creo que eso sería todo un tema de trabajo, ¿no? Tendríamos que hacer toda una investigación para eso. No sabría decirte, pero de hecho que sí hay algunos signos que puedes ver socialmente. Por ejemplo, podemos ver el tema de la violencia familiar que se desata también por este tipo de situaciones. Puedes ver la poca comunicación que existe en las familias, propio de que prefieren ver otro tipo de cosas en vez de pasar una reunión familiar. El tema, por ejemplo, de la violencia y la delincuencia que existe en la sociedad. Entonces vas viendo signos, ¿no? Y de hecho que eso tiene mucho que ver con los contenidos sociales que nos ponen en televisión. De hecho que esto también tiene mucho que ver con el tema de nuestros gobernantes, ¿no? Nosotros venimos de una década pésima en los 90s, en donde todo el contenido televisivo y comunicativo fue exclusivamente basura, donde se pudo demostrar de que lo principal que buscaba el gobierno era embrutecer a su población. Es por eso que, bueno, en mi caso, yo que tengo 33 años, vengo de una generación que se llama la generación X, en donde el principal propósito era tener docentes bestias, o sea, medios de baja calidad, que no sean respetados, con un contenido televisivo y de prensa, en donde lo que prime sería el embrutecimiento de la población. Hoy por hoy tenemos casi el resultado de eso, ¿no? Bueno, lamentablemente yo también debo ser parte de ello. Qué bueno que nos menciona eso, porque tenemos una pregunta sobre si la programación de la década pasada es igual a la de hoy. De hecho, pues se buscaron generar algunos estándares de mejoría. Tú en la década de los 90, principios de los 2000, no veías esos cartelitos que dicen apto para todos, 14 años, no se veía eso, pero eso es un filtro mínimo, porque seguimos teniendo el nivel de contaminación visual que teníamos en esas épocas, y la gente prefiere eso a coger un libro. Y no hay un padre de familia que diga, coge un libro en vez de ver televisión. No hay un padre de familia que también dé esos filtros. Entonces el problema básicamente está en la educación que damos familiarmente. Y de hecho pues que hay una conveniencia, ¿no?, de parte de nuestros gobernantes de mantenernos aún así, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Bazán.